La prueba de Spurling tiene como objetivo valorar la afectación de las raíces nerviosas cervicales. El paciente deberá estar sentado con la cabeza en posición neutra, mientras que el examinador de pie detrás del paciente. La cabeza del paciente deberá estar a la altura del tronco del examinador. Esta prueba se ejecuta con ambas manos sobre la cabeza del paciente, se lleva la cabeza a inclinación lateral y se aplica una fuerza de compresión axial. Después se repite la maniobra con la inclinación hacia el otro lado. Esta prueba es positiva cuando hay aparición de dolor y o parestesias que se irradian al brazo, indicando una compresión de una raíz nerviosa y o intensificación de los síntomas. Se debe tener en cuenta que cuando el dolor se localiza únicamente en el cuello, sin irradiación, no se considera signo positivo. La prueba de NIR tiene como objetivo poner de manifiesto la presencia de un conflicto subacromial. El paciente deberá estar en sedestación mientras que el examinador estará de pie detrás del sujeto. Esta prueba se realiza mediante una toma distal sobre el tercio proximal del antebrazo. Se efectúa una elevación anterior del hombro con esta en rotación interna. La mano proximal se sitúa sobre la escápula. Es positivo cuando hay aparición de dolor o malestar en la región a estudiar, especialmente al final del arco de movimiento. Delata la existencia de un conflicto de espacio. La prueba de Job tiene como objetivo valorar el músculo supraespinoso y su inserción tendinosa. El paciente deberá estar con ambos brazos en abducción de 90 grados y rotados internamente, los antebrazos pronados de modo que los pulgares siempre estén orientados hacia abajo. El examinador deberá estar de pie detrás del sujeto. Se solicita el mantenimiento de la posición ante la aplicación de una fuerza descendente en ambos brazos. Es un hallazgo positivo si hay dolor y la incapacidad para soportar la fuerza externa indican un proceso inflamatorio o degenerativo en el tendón del supraespinoso. La prueba de la caída del brazo tiene como objetivo estudiar la integridad de los tendones del manguito rotador. Se lleva al hombro a unos 90 grados de abducción y se le pide al paciente que lo lleve lentamente a la posición neutra. Es positivo si hay incapacidad para soportar el peso del miembro o ejecución de la maniobra con dolor considerable. La prueba de Gerber tiene como objetivo valorar la integridad del tendón del músculo subescapular. El paciente deberá estar sentado con el hombro completamente extendido, rotado internamente y el codo flexionado, de modo que el dorso de la mano contacte con la espalda. El examinador deberá estar de pie detrás del sujeto, con una mano estabilizará la escápula y la otra se situará sobre la palma de la mano o el tercio distal del antebrazo del miembro superior a examinar. El sujeto intenta separar contra resistencia la mano del dorso merced a una rotación interna del hombro. Es positivo si hay incapacidad para separar el dorso de la mano de la espalda y o dolor en la cara anteromedial del tercio humeral proximal. La prueba de rascado de Apley valora las limitaciones de la movilidad, las cuales indican una enfermedad de los hombros, que se podrá diagnosticar mediante pruebas dirigidas adicionales. Aparecerá dolor en la región del hombro, generalmente debido a una tendinitis de alguno de los tendones del manguito rotador, habitualmente del tendón del músculo supraespinoso o una capsulitis bursitis adhesiva subacromial. Esta se realiza para valorar de forma rápida la movilidad de la articulación glenohumeral. Se pide al paciente que se toque la margen superior de la escápula contralateral pasando la mano por detrás de la cabeza. La prueba de Paté tiene como objetivo valorar la patología del tendón infraespinoso. El paciente deberá estar sentado con una separación de 90 grados del brazo y el codo flexionado también a 90 grados. El examinador deberá estar de pie detrás del sujeto, una mano sobre la escápula y la otra sobre el tercio distal del antebrazo. Se solicita y se resiste la rotación externa del hombro mediante una toma sobre el tercio distal del antebrazo. Es positivo si hay sensación dolorosa localizada bajo el ángulo posterolateral del acromion. La prueba de Hawkins y Kennedy tiene como objetivo evidenciar la presencia de un conflicto anteromedial en el hombro. El paciente deberá estar en sedestación con el hombro y el codo flexionados a 90 grados, mientras que el examinador deberá estar de pie detrás del sujeto. Con una mano sostendrá el codo, mientras que con la otra apresará el tercio distal del antebrazo.
El examinador imprimirá una rotación interna forzada en el hombro. Es positivo si la rotación interna desencadena la aparición o exacerbación del atrapamiento subacromial y su manifestación como dolor o ligera molestia. La prueba activa y pasiva para epicondilitis tiene como objetivo poner de manifiesto la presencia de inflamación en los tendones de la musculatura epicondilia. El paciente deberá estar sentado con el antebrazo pronado y apoyado. El examinador deberá estar sentado frente al sujeto fijando el codo con una mano. Con la mano libre resiste la extensión y la desviación radial de muñeca aplicando selectivamente la oposición sobre el tercer metacarpiano y sobre la falange proximal. Es positivo si el dolor localizado en la región epicondílica indica tendinitis del segundo radial o del extensor común de los dedos. La maniobra de Mills tiene como objetivo valorar la presencia de inflamación en los tendones de la musculatura epicondilia. El paciente debe estar sentado mientras que el examinador debe estar de pie del lado a examinar. El examinador con la mano distal prona el antebrazo y flexiona los dedos y la muñeca del paciente, llevando el hombro en rotación interna hasta la horizontal. La mano proximal asegura con el pulgar la extensión del codo necesaria para el estiramiento de la musculatura epicondilia. Es positivo si hay aparición de dolor a lo largo de la región del epicóndilo. La prueba activa y pasiva para epitrocleitis tiene como objetivo comprobar la existencia de patología tendinosa de inserción en la epitróclea humeral. El paciente deberá estar sentado con el codo en extensión completa y el antebrazo en supinación, mientras que el examinador deberá estar frente al sujeto fijando con una mano el codo y situando la otra en la palma de la mano del paciente. Partiendo de una posición de flexión dorsal de muñeca, el examinador resiste su flexión palmar y la pronación del antebrazo. Es positivo si hay dolor localizado en la región epitroclear. La prueba de inestabilidad lateromedial del codo tiene como objetivo poner de manifiesto una lesión de los ligamentos colaterales del codo. El paciente deberá estar sentado con el antebrazo en supinación y discreta flexión de codo unos 10 a 20 grados, mientras que el examinador deberá estar lateralmente al paciente a la altura del antebrazo con una mano abrazada al tercio distal del antebrazo y la otra en el codo. La valoración de los ligamentos del comportamiento lateral se lleva a cabo mediante la aplicación de una fuerza en aducción o varo. Esto se consigue sosteniendo con una mano el codo y con la mano distal el tercio medio del antebrazo y ejerciendo dos fuerzas en sentido opuesto. Para examinar el complejo cápsulo-ligamentoso medial, la posición inicial es idéntica a la anterior, pero la fuerza es aplicada en el sentido de la abducción o valgo. Es positivo si hay presencia de dolor o bostezo articular en el lado afectado. Prueba de estrés en valgo, pruebas de mano y muñeca. En este caso, se desvía la muñeca hacia cubital o hacia radial para comprobar la estabilidad ligamentaria colateral radial y cubital. En este caso, la prueba será positiva si resulta ser dolorosa para cualquiera de los dos lados. Prueba de Boyes. Para esta prueba, el objetivo será valorar la integridad de la bandeleta central del extensor de la articulación interfalángica proximal. La ejecución por parte del terapeuta deberá ser manteniendo una extensión de la articulación interfalángica proximal mientras se solicita una flexión activa de la articulación interfalángica distal. En este caso, un hallazgo positivo será la imposibilidad o dificultad para flexionar la interfalángica distal, lo que es indicativo de rotura de la bandeleta central del capuchón extensor de la interfalángica proximal. Prueba de Elson. El objetivo de esta prueba es valorar la integridad de la bandeleta central del extensor de la articulación interfalángica proximal. En este caso, la ejecución para esta prueba deberá ser, a partir de la posición de flexión de la interfalángica proximal, se le pide al paciente que proceda a extenderla contra una ligera resistencia que le opone el examinador. En este caso, tendremos un hallazgo positivo si la percepción por parte del examinador de un leve intento de extensión, así como de un cierto grado de rigidez de la interfalángica distal, es patognomónico de ruptura de la bandeleta central. Signo de Tinel. El objetivo de esta prueba será evidenciar una neuropatía del nervio cubital. En este caso, la ejecución deberá ser por parte del terapeuta con el dedo índice de la mano libre. Deberá golpear suavemente el nervio cubital a su paso por todo el canal epitrócleo craneano. Y será positivo cuando se presente una sensación de descarga eléctrica a lo largo del trayecto nervioso en sentido caudal o craneal o parestesias en esta zona. Prueba de Fallen. El objetivo de esta prueba es evidenciar la compresión del nervio mediano bajo el túnel carpiano. En este caso, la ejecución será pidiéndole al paciente que, en la posición descrita en la imagen, efectúe una flexión palmar completa de ambas muñecas, enfrentando los dedos de las manos y que por favor mantenga esa posición durante aproximadamente un minuto. La prueba será positiva si aparece entumecimiento o parestesia en el territorio correspondiente al nervio mediano.
Prueba de Finkelstein. Para esta prueba el objetivo será valorar la presencia de una tenosinovitis de los tendones del abductor largo y del extensor corto del primer dedo. En este caso la ejecución por parte del terapeuta será mantener fijo el segmento del antebrazo con la mano proximal y se induce en la muñeca una desviación cubital. Tendremos un hallazgo positivo si aparece dolor en los tendones antes referidos a nivel de la estiloides radial. Prueba de estabilidad lateromedial del pulgar. El objetivo de esta prueba es valorar la integridad del ligamento colateral cubital del primer dedo y los ligamentos colaterales accesorios. En este caso, la ejecución deberá ser por parte del examinador provocar una desviación radial de la falange proximal respecto al metacarpiano, lo que podría denominarse como un estrés en valgo. Tendremos un hallazgo positivo si se presenta dolor en la cara cubital de la articulación. Prueba de inclinación cubital forzada. En este caso, el objetivo será estudiar la integridad del complejo fibrocartilaginoso del triangular. En este caso, la ejecución por parte del terapeuta será inducir una compresión axial de la muñeca incrementando el componente de inclinación cubital. Tendremos un hallazgo positivo ante la presencia de dolor en la cara cubital de la muñeca. Pruebas de ligamento sacrotuberoso. En este caso, la aparición en pocos segundos de un dolor por distensión sugiere un acortamiento funcional con sobrecarga de los ligamentos, aunque este dolor aparece también en los bloqueos o la hipermovilidad de las articulaciones sacroiliacas. En este caso, después de realizar la ejecución, el dolor por distensión de los ligamentos se provoca a nivel de región inguinal. En este caso, vamos a presentar un dolor irradiado a la cara dorsal del músculo a nivel del ligamento sacrotuberoso. Prueba de la SASH. El objetivo de esta prueba será poner de manifiesto la existencia de una radiculopatía lumbar de origen mecánico. En este caso, la ejecución, el terapeuta deberá flexionar la cadera unos 70 grados, manteniendo la rodilla en extensión y aplicando una ligera rotación interna y ADD o aducción de la cadera. En este caso, tendremos un hallazgo positivo a la aparición de dolor en la zona lumbar o en esta y en la cara posterior del miembro inferior por tensión del nervio ciático o de cualquiera de sus raíces. Prueba de la caída. En este caso, el objetivo será valorar una disfunción neurológica de origen medular. En este caso, la ejecución deberá ser. La prueba consta de varias fases. En la primera se le pide al paciente que deprima el tronco dejándolo caer hacia adelante en flexión de columna dorsal y lumbar. En la segunda fase se solicita una flexión activa de la cabeza, procurando acercar el mentón al pecho. Y es en este momento en el que el examinador aplica su mano sobre la zona occipital del paciente y produce una sobrepresión. Y en la tercera fase, el examinador toma el antepié del paciente con la mano libre y provoca una dorsiflexión máxima del pie. Desde esta posición, se le pide al paciente que efectúe una extensión de la rodilla. Tendremos un hallazgo positivo ante la incapacidad para extender la rodilla a causa del dolor. Prueba de Milgram. Para esta prueba el objetivo será comprobar la presencia de compromiso intratecal lumbar. En la ejecución se le pide al paciente que, manteniendo ambos miembros inferiores extendidos, los eleve unos 10 centímetros sobre el plano de la mesa o de la camilla de exploración y mantenga esta posición durante 30 segundos. Tendremos un hallazgo positivo ante la aparición de dolor en zona lumbar y cara posterior del muslo que indica compromiso intratecal. Prueba de tracción del nervio femoral. El objetivo de esta prueba es determinar la presencia de patología mecánica en la región lumbar media. La posición del paciente es en decúbito lateral sobre el lado sano. Se realiza una discreta flexión de cadera y rodilla para mayor estabilidad. La posición del fisioterapeuta es de pie detrás del paciente con una mano fija en la cadera. El paciente mantiene la columna neutra. Y para la ejecución de esta prueba se le pide al paciente que flexione la cabeza ligeramente. El operador lleva el miembro afectado a extensión de rodilla y discreta extensión de cadera unos 15 grados. La rodilla del paciente es flexionada 90 grados. La prueba es positiva si se presenta aparición del dolor localizado en la cara anterior del muslo. Prueba de los pulgares descendentes. El objetivo de esta prueba es valorar la movilidad sacroiliaca. La posición del paciente es en bipedestación con las manos apoyadas en la pared. La posición del fisioterapeuta es de pie a la espalda del paciente con los pulgares situados bajo la espina ilíaca posterior superior. La ejecución se le pide al paciente que flexione la cadera y la rodilla al lado a valorar. El hallazgo es positivo si no hay descenso del pulgar homolateral a la cadera flexionada. Esto corresponde a un bloqueo sacroiliaco del mismo lado. Prueba de Genslen. Esta prueba consiste en una prueba física que evalúa la articulación sacroiliaca y que consiste en provocar un dolor en ella. La posición del paciente es en decúbito lateral al borde de la camilla. El paciente se debe sujetar con ambas manos la pierna contralateral flexionando la rodilla. Y el fisioterapeuta realizará la adopción y extensión de la extremidad inferior. La prueba es positiva si el paciente presenta dolor o incomodidad al realizar estos movimientos. Prueba de Guillet. El objetivo de esta prueba es detectar una posible restricción de la movilidad sacroiliaca. La posición del paciente es en bipedestación con los pies ligeramente separados y las manos apoyadas en la pared. La posición del examinador es detrás del paciente
y se coloca el pulgar de la mano sobre la espina ilíaca posterior superior y el otro sobre la cresta del sacra del mismo. La ejecución es, se le pide al paciente que realice una flexión de cadera y de rodilla del lado a valorar. La prueba es positiva si el dedo situado sobre la espina ilíaca posterior superior no se mueve o lo hace en sentido craneal. Prueba de Bragard. El objetivo de esta prueba es valorar la integridad del menisco medial. La posición del paciente es en decúbito supino. La posición del examinador es de pie, lateral al paciente. Con su mano distal se sostiene el calcáneo y se apoya el antepié sobre el antebrazo. La mano proximal reposa sobre la cara anterior del muslo. La ejecución para esta prueba, el examinador sitúa la pierna recta y se rota la pierna externamente llevándola seguidamente a extensión. El hallazgo es positivo si se presenta una aparición de dolor en la interlínea medial, patogonómico de afectación de menisco medial y o disminución o desaparición del dolor al rotar internamente y flexionar la rodilla. Prueba de Faber. El objetivo de esta prueba es valorar el tono del psoas ilíaco. El paciente se ubica en decúbito supino y el fisioterapeuta se ubica de pie a la altura de la pelvis del paciente. La ejecución de esta prueba es: el examinador toma con su mano caudal la rodilla del paciente y lleva el miembro a flexión de cadera y rodilla hasta que la planta del pie reposa sobre la rodilla contralateral. A continuación se lleva la cadera a abducción mientras la otra mano frena el adelantamiento de la hemipelvis contralateral. El hallazgo es positivo si el paciente tiene un déficit de separación por el que la rodilla permanece claramente por encima de la rodilla contralateral, lo cual es indicativo de un espasmo del psoas. Prueba de Thomas. El objetivo de esta prueba es valorar el grado de flexibilidad o acortamiento de la musculatura flexora de la cadera. La posición del paciente es en decúbito supino. La posición del examinador es indiferente. La ejecución de la prueba es: se le pide al paciente que con ambas manos abarque toda la rodilla contralateral y la lleve hacia el tronco en una flexión máxima de cadera. La prueba es positiva en caso de que haya una contractura en la flexión. La ejecución de la maniobra produce flexión de cadera y de rodilla contralateral, incrementando la distancia entre el hueco popliteo y la camilla. Prueba de Ludlow. El objetivo de esta prueba es poner de manifiesto patología insercional del psoas ilíaco. La posición del paciente es acostado en supino con las rodillas extendidas. La posición del examinador es indiferente. Se le pide al paciente que despegue los talones de la camilla unos 5 centímetros. La prueba es positiva si se presenta una aparición de dolor a nivel del iliosoas compatible con una psoitis. Prueba de Over. El objetivo es valorar el grado de flexibilidad, acortamiento del tensor de la fascia lata. La posición del paciente es en decúbito lateral contralateral. La extremidad inferior en flexión de cadera y rodilla para dotar de mayor estabilidad a la maniobra y reducir la lordosis lumbar. La posición del fisioterapeuta es de pie. Se aborda al sujeto por detrás y se fija el segmento pélvico con su mano cefálica sobre la cresta ilíaca mientras la otra acuna la rodilla por su cara medial. La ejecución es: el examinador lleva a cabo una extensión de cadera y cierta abducción hasta que la extremidad queda alineada con el tronco. Fuera de la camilla, en este punto se le permite el descenso del muslo hacia la abducción. La prueba es positiva si se presenta un déficit de aducción de la cadera debido a la presencia de la contractura del tensor de la fascia lata. Prueba del piriforme. El objetivo es valorar el grado de flexibilidad, acortamiento del músculo piriforme. La posición del paciente es en decúbito lateral, el miembro inferior con una flexión de 60 grados de cadera y una flexión de rodilla de 100 grados aproximadamente, por fuera de la camilla y el pie sobre el hueco popliteo de la rodilla del miembro subyacente. La posición del fisioterapeuta es de pie en posición 3/4 a la altura de la rodilla supraadyacente. La ejecución es: el examinador estabiliza con la mano cefálica la cadera, mientras que con la mano caudal aplica a la rodilla presión cervical y descendente. La prueba es positiva si se presenta una aparición del dolor en el cuerpo del muslo en el signo de la contractura del piriforme. Esta prueba valora el grado de flexibilidad del músculo piriforme. El paciente se ubicará en decúbito prono sobre la camilla
con rodillas flexionadas y el fisioterapeuta estará de pie a los pies del paciente y colocará sus puños cerrados en ambos malleolos mediales. Solicitará al paciente la aproximación de los malleolos. La prueba será positiva en aparición de dolor en el cuerpo del piriforme. Prueba para valorar la integridad de los meniscos. La ubicación del paciente será en decúbito supino y la ubicación del terapeuta será homolateral a la rodilla a evaluar. Colocará el pulgar en la interlínea articular lateral y el resto de los dedos en la interlínea articular medial. La otra mano realizará la presa calcánea con la que se permitirá controlar los grados de rotación tibial. Para la ejecución, la rodilla irá en máxima flexión y se efectuarán las rotaciones extremas en ambas direcciones. La prueba dará positiva en presencia de chasquidos o dolor. Evalúa y valora la afectación de los meniscos. La posición del paciente será en decúbito prono con flexión de 90 grados. La posición del examinador será del lado de la rodilla a evaluar y fijará el segmento del músculo con una rodilla. Colocará una mano en la presa del retropié y con otra agarrará el tercio medio distal de la pierna. La ejecución realizará una presión descendente sobre la pierna manteniendo la presión y se practica la rotación en ambos sentidos. Esta prueba será positiva en presencia de chasquidos audibles o dolor. Prueba para valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. La posición del paciente será en decúbito supino y la posición del terapeuta será de frente a la rodilla a evaluar. Colocará una mano en el tercio inferior del muslo por la parte superior y la otra mano por la parte inferior en la parte proximal de la tibia. Realizará un movimiento de desplazamiento anterior de la tibia. El hallazgo será positivo en apreciación propioceptivo visible de una traslación anterior anormal y excesiva de la tibia. Prueba para valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino sobre la camilla con 90 grados de flexión de rodilla y aproximadamente 45 grados de flexión de la cadera. La posición del examinador será semisentado sobre el pie del sujeto, bloqueándolo y ubicando sus ambas manos sobre la epífisis proximal de la tibia, ubicando ambos pulgares por la parte anterior y generando una tracción hacia anterior. El hallazgo será positivo por un desplazamiento anormal de la tibia con referencia al fémur. Prueba para valorar la integridad del ligamento cruzado posterior y el complejo posterolateral. La posición del paciente será en decúbito supino con 90 grados de flexión de rodilla y aproximadamente 45 grados de flexión de cadera. La posición del terapeuta será semisentado sobre el pie del sujeto, inmovilizándolo. El examinador ubicará sus manos en la epífisis proximal de la tibia, abrazándola, pasando sus dedos y pulgares de forma que pueda abrazar completamente el segmento. Realizará un movimiento en dirección posterior y mirará si es positivo por excesiva traslación posterior del extremo proximal de la tibia con respecto al fémur. Pruebas utilizadas para apreciar el grado de inestabilidad lateral o medial de la rodilla según corresponda. La ubicación del paciente será en decúbito supino y la posición del terapeuta será semisentado del lado de la rodilla que se va a evaluar. Para la prueba de varo forzado, el fisioterapeuta ubicará una de sus manos en la parte medial distal del fémur y la otra se ubicará en la parte proximal de la tibia del lado lateral. Se aplican fuerzas de cizallamiento en dirección medial y lateral y el hallazgo será positivo en la presencia de un bostezo articular o un aumento del espacio articular correspondiente al compartimento lateral. Para la prueba de valgo forzado, las manos se intercambiarán ubicando la mano proximal en la parte lateral distal del fémur y la otra inferior en la parte proximal medial de la tibia. Ejecutarán la dirección del movimiento en fuerzas de cizalla y el hallazgo será positivo en la presencia de bostezo articular u aumento del espacio articular correspondiente al compartimento medial. Prueba para identificar la presencia de condromalacia rotuliana. Paciente en decúbito supino y el fisioterapeuta se ubicará en el lado de la rodilla que se va a evaluar.
Ubicará sus pulgares en el ápex superior de la rótula generando una presión en dirección caudal. La ejecución de la prueba se realizará mediante una contracción isométrica del músculo cuádriceps mientras el fisioterapeuta genera la presión en dirección caudal. El hallazgo será positivo en caso de presencia de dolor en la patela. Prueba para poner en manifiesto la inestabilidad rotatoria anterolateral o anteromedial de la rodilla. Ubicación del paciente en decúbito supino con el pie apoyado y la rodilla flexionada a 90 grados y la posición del fisioterapeuta será semisentado sobre el dorso del pie del sujeto bloqueándola. El fisioterapeuta ubicará con ambas manos la epífisis proximal de la tibia abrazándola y con los pulgares situados sobre la cara anterior de la interlínea de la tibia. Realizará una tracción en sentido anterior de la tibia para generar un aumento del escalón femorotibial. La prueba se llevará a cabo en dos tiempos, primero con rotación interna de 30 grados de rodilla y segundo con unos 15 grados de rotación externa de la rodilla. La prueba será positiva si se aprecia una traslación anterior excesiva del extremo proximal de la tibia con respecto a los cóndilos femorales que indicará una inestabilidad de la rotación anteromedial en rotación externa o anterolateral en la rotación interna. Prueba para evidenciar la ruptura completa del tendón de Aquiles. Paciente en decúbito prono con las rodillas extendidas y pies fuera de la camilla. Fisioterapeuta se ubicará de pie junto al segmento a evaluar. El fisioterapeuta deberá abrazar con una de sus manos el tercio medial de la pantorrilla entre el pulgar y el resto de los dedos y se comprime en dirección cefálica. El hallazgo será positivo en ausencia de la flexión plantar compatible con rotura completa del tendón de Aquiles. Prueba para valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Paciente ubicado en decúbito supino con el pie relajado y la posición del examinador será de pie a los pies del paciente. El examinador recoge con su mano caudal el calcáneo de modo que la planta del pie queda enfrentada en la cara anterior de su antebrazo. Con la mano cefálica abarca el tobillo del paciente sobre la cara anterior de los malleolos, provocando una tracción anterior de pie, evitando en cualquier movimiento del segmento de la pierna. El hallazgo será positivo si hay excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibio-peronea. Esta prueba valora la integridad de la unión sindesmoide tibio-peronea distal. Paciente se ubicará en decúbito supino. El fisioterapeuta se ubicará de pie a los pies del paciente con las palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos. Completa la presa entrelazando los dedos en el plano posterior. La ejecución será una compresión de la tibia y el peroné entre sí. El hallazgo será positivo si hay dolor de localización intermalleolar que indica la lesión de la sindesmosis tibio-peronea.